De antemano, hermanos, muchas gracias por ser de bendición, como dije. Filipenses 4:17, el apóstol Pablo dijo: no es que busque dádivas, sino busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Muchas de las veces, hermanos, no nos damos cuenta lo que hacemos para el Señor. Un día en el cielo nos daremos cuenta lo que tuvimos como oportunidad de hacer para el Señor. Gente salva por todas partes cuando usted y yo somos fieles en dar para la obra misionera. Rápidamente, hermanos, por el tiempo, nos queda poco tiempo y voy a cortar un poco el mensaje, pero sin antes dar los puntos importantes. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 1, un versículo bien conocido, un versículo que constantemente en las escuelas dominicales los maestros enseñan. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, ya lo repetimos. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La mayoría de las veces, hermanos, nos enfocamos en la segunda parte. Hablando y contemplando, hermanos, las alegrías de ir al cielo. Nosotros los cristianos, hermanos, no tenemos temor morir, porque sabemos que el morir para nosotros es ganancia, ¿no es cierto? En una ocasión, hermano, estábamos sepultando a una de mis cuñadas, la mamá de mi sobrina, que era nuestra pianista por 10 años. Ella fue nuestra pianista. Y bueno, ella empezó a vivir con nosotros desde los 9 años hasta que vino el sopilote y se la llevó. Ahora mi yerno, ¿verdad? Que ha sido que fue mi asistente por 15 años. Y bueno, cuando se fueron, no créanme que lamenté mucho. Pero la mamá de ella falleció y estábamos en el panteón sepultándola. Cuando ya terminamos, se acerca una persona que era concuña de mi cuñada. Dice: oiga, estoy sorprendida, dice. ¿Cómo ustedes entierran a sus muertos con alegría, con esperanza? Porque dimos el mensaje. Dijimos: este cuerpo va a la tierra, pero su alma está con el Señor, porque había aceptado a Cristo. Y bueno, dice: a nosotros nos dejan morir solos, con tristeza y con amargura, así lo dijo ella. Y dijo: veo que ustedes, como unidos todos, entierran a sus muertos con alegría. Es que tenemos esperanza. Esta mañana, hermanos, quiero que nos enfoquemos en la frase que dice: para mí el vivir es Cristo. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu bondad, tu misericordia, Señor. A que tu Santo Espíritu tome control de nuestro pensar, de nuestro sentir. Venimos, Señor, agobiados por las preocupaciones de entre la semana, los deberes, los problemas, las deudas, y todo aquello, Señor, y nos roba muchas veces el gozo de estar atentos a escuchar tu palabra. Señor, en esta mañana yo necesito que unjas estos labios inmundos para que al hablar palabras sea de edificación. Señor, glorifícate. Háblanos a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, y si tienes a bien usar a este inútil siervo, hazlo, Señor. Gracias pues por todo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Esta frase que el apóstol Pablo está pronunciando aquí: para mí el vivir es Cristo, debería ser fundamental, amados hermanos, en la vida de cada cristiano. En esta afirmación el apóstol Pablo está diciendo que todo lo que ha intentado ser, todo lo que es y todo lo que pudiera ser en el futuro, su enfoque era el Señor Jesucristo. Desde el momento de la conversión del apóstol Pablo hasta su martirio, cada uno de sus pasos, hermanos, estaba dirigido para hacer avanzar el conocimiento de Cristo y avanzar la iglesia hacia adelante.
El único objetivo del apóstol Pablo, hermanos, era dar la honra y gloria al Señor Jesucristo. Pablo dijo, ya no vivo yo, allá en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, o sea, dentro de mí, y lo que ahora vivo, lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significaba, hermanos, para el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significaba para Pablo? Para mí el vivir es Cristo. La primera cosa que encontramos ahí, hermanos, lo que significaba esa frase, para mí el vivir es Cristo, para Pablo, era, hermanos, que significaba proclamar el evangelio constantemente. Constantemente. Eso era su vida. Pablo predicaba en las sinagogas, predicaba en las orillas de los ríos, predicaba estando preso, predicaba como apóstol, predicaba con fabricantes de tiendas. A todo mundo Pablo les predicaba el evangelio. Su mensaje era constante, hermanos. Su mensaje era a este Cristo crucificado. En una ocasión allá en 1 Corintios capítulo 2, ahí en el versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues note lo que dice versículo 2 de capítulo 2 de 1 Corintios, pues me propuse, ¿qué? No saber entre vosotros cosa alguna. ¿Sabe qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Me propuse no chismear. Sí, es lo que dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a qué, a Cristo, a Jesucristo y a este qué, crucificado. Pablo estaba diciendo, si me invitas a tu casa, lo único que yo quiero oír es Cristo. Amen. Mi madre, hermanos, cuando ella aceptó a Cristo, ella se entregó 100%. Vivíamos en La Rumorosa, un pueblo arriba del Valle de Mexicali. Un pueblo donde cae nieve también, igual que aquí. Verano es un invierno y en invierno es un infierno también, pero de frío. Y bueno, todos los de Mexicali cada verano subían arriba a pasar 2-3 días, viernes, sábado y domingo, para huir de Mexicaliente, Baja al infierno. Y bueno, teníamos unos parientes que cada 8 días iban en verano a La Rumorosa. Llegaban a casa y llegaban entre 9 y 10 de la mañana. Y bueno, esa era la hora en que mi mamá y nosotros nos íbamos a la iglesia. Y así mi mamá siempre invitaba a mis parientes a la iglesia y no quisieron ir. Y un día muy molesta, una de las parientes le dice a mi madre, Lupe, queremos avisarte que ya no vamos a venir a visitarte porque cada vez que venimos aquí, lo único que haces tú es irte a tu iglesia y hablarnos de tu Dios. Mi madre les dice, mira, esas puertas están abiertas las veces que tú quieras venir. El domingo yo se lo dedico a mi Dios. Te invito, vamos, después de la iglesia, venimos, nos comemos una carne asada si quieres, pero yo no voy a dejar ir. Yo no tengo que hablarte de mis vecinos, porque no me interesa sus vidas. Lo único que te voy a hablar es de Cristo. Y para Pablo, hermanos, ese es lo que estaba diciendo, que su vivir, su respirar era Cristo. Llevó el mensaje del sacrificio de Cristo a reyes, a soldados, a gobernantes, a publicanos, a filósofos judíos, a gentiles, hombres y mujeres. Pablo siempre predicaba literalmente a cualquiera que quisiera escuchar la palabra de Dios. Los primeros cristianos, hermanos, eso hacían. Dice la Biblia que la iglesia primitiva, allá en Hechos capítulo 2, versículo 40, y con otras muchas palabras, testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes
cada día en el templo, partiendo el pan, el pan en las casas, comían juntos con sencillez de corazón, alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el hombre, con todo el pueblo, perdón. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La iglesia primitiva eso hacía, hermanos. Su vivir era Cristo. Todos los días, noche, mañana y tarde. Era Cristo. En el templo, cuando había reuniones de templo, en las casas, todos los días, su hablar era Cristo. Hechos 5:42 leemos que dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Hermano, para Pablo el vivir es Cristo significaba la proclamación del evangelio constantemente. Y no hay diferencia para ti y para mí, hermanos. Usted y yo debemos constantemente anunciar el evangelio. Yo sé que es difícil ahorita, hermanos, ya aquí en Estados Unidos. Yo sé que si vas y tocas una puerta te pueden reportar y echar a la policía porque lo toman como disturbio. Pero ¿qué en tu trabajo? ¿Qué en la calle? ¿Qué en la escuela? ¿Qué en el Walmart? ¿Qué en el Costco? ¿Qué en donde quiera? Hay gente que simplemente podemos compartir el evangelio con un folleto. ¿Me permite regalarle esto? Mira, son pocos los que te van a decir no. No te pueden decir, me está disturbándome. No. Para Pablo otra cosa, hermanos, que significaba el vivir es Cristo, significaba que imitaba el ejemplo de Cristo. Para Pablo vivir es Cristo significaba ser imitador de Cristo. Todo lo que Jesús hizo y dijo, eso era lo que Pablo quería hacer y decir. Hermano, la iglesia se benefició de su sagrado ejemplo. En 1 Corintios 11:1 Pablo decía: sed imitadores de mí como yo ¿de quién? De Cristo. Imiten a mí. Porque yo estoy imitando a Cristo. Pablo nos anima, hermanos, a imitarlo porque él era imitador de Cristo. ¿Qué haría Jesús, hermanos? ¿Es lo que queremos hacer nosotros? ¿Cómo era la vida de Cristo cuando caminaba aquí en la tierra? ¿De qué hablaba Cristo, hermanos? ¿Cuál era su conversación cuando llegaba a un lugar o hablaba con alguien? ¿Del fútbol? ¿De la política? ¿De qué hablaba Cristo? ¿Qué hacía Cristo, hermanos, mientras anduvo en esta tierra? Marcos 9:35 recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Note lo que dice: enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Dónde? En el pueblo. Cristo enseñaba, Cristo predicaba y Cristo hacía labor social. ¿No es cierto? Si Cristo viviera en estos tiempos, hermanos, un ejemplo, ¿para qué utilizaría esta cosa? Ay, mira, ya tengo 100 likes. ¿A dónde iría Cristo? ¿Qué comería Cristo? ¿Qué publicaría Cristo, hermanos? ¿Qué es lo que haría Cristo? Es una tristeza y vergüenza, hermanos, lo que muchos cristianos se la viven publicando en las redes sociales. Tristemente, hermanos. Perdón, quizás aquí no pase, pero allá en Rosarito sí. Yo ya prediqué este mensaje en Rosarito. Yo fui paramédico 6 años en Cruz Roja. Y a mí el médico que nos dio el taller para prepararnos de qué hacer cuando había un accidente, cómo llegar al accidente, cómo tratar a los heridos, qué hacer, qué no hacer, qué medicamentos poder darles para aliviar un poco su dolor mientras llegaban al hospital para ser atendidos. El doctor nos decía siempre: hay 2 tipos de medicamentos. Uno es medicamento preventivo y otro es curativo. El preventivo es para prevenir que una enfermedad venga.
El curativo es cuando ya tienes la enfermedad y pues ni modo, te tiene que dar medicamento. Así que igual, hermanos, la enseñanza es dos tipos, una preventiva y otra curativa, ¿verdad? Si no es tu caso, bueno, entonces tómalo como un medicamento preventivo para que no caigas en las cosas que no son correctas. Ahora, ese es el problema, hermanos, que lo que Pablo decía, me temo de vosotros que Cristo todavía no ha sido formado ¿en qué? En vosotros. Mire, vaya conmigo a Gálatas capítulo 4, Gálatas 4:16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo, pero por vosotros, pero no para bien, sino que quieren, note lo que dice, quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Y luego mire lo que dice versículo 19. Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado ¿en quién? En vosotros. ¿Qué significa el vivir Cristo para usted y para mí, hermanos? Para Pablo, el vivir es Cristo significaba, hermanos, no solamente predicar el evangelio constantemente, no solamente estar dispuesto a ser ejemplo de Cristo, pero también significaba buscar el conocimiento de Dios en su vida. Queremos conocer a Cristo cada día mejor, ¿no es cierto, hermanos? No solo un montón de información acerca de Cristo. Usted le pregunta a una persona sin Cristo y sabe quién es Cristo. Usted pregúntele a un inconverso, oye, ¿quién es Cristo para ti? Es el Hijo de Dios. Es el sacrificio a la humanidad. Es el que murió en la cruz del Calvario. Para muchos Cristo, hermanos, es simplemente la llanta de refacción del carro. ¿Para qué se usa la llanta de refacción? The spare tire, aquí en inglés. ¿Para qué se usa? Para que cuando se te poncha una, la saques y la pongas. Y no se usa todos los días. Y ahí dice, máxima velocidad 30 millas, porque esta llanta no es para circular. ¿Verdad que sí? Bueno, los que manejamos, los que somos cafres, pues. Muchos así tienen a Cristo, hermanos. Simplemente cuando se les atora la carreta. Ay, Diosito, ayúdame con esto. Ay, Señor, si me ayudas. Ahora sí, Señor, te prometo por esta. ¿Verdad que sí? Para muchos, hermanos, Cristo es simplemente el doctor en tiempos de enfermedad. Para muchos, Cristo es el sustentador en tiempos de necesidades. Para muchos Cristo, hermano, es simplemente alguien que está ahí para sanar sus heridas. Pablo decía, para mí el vivir Cristo significa que voy a buscar el conocimiento de Él. Colosenses 3:16 dice, Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegases a la resurrección de entre los muertos. Dice, a fin de conocerle. Hermano, hay muchos, perdónenme por decir esto, dentro de las iglesias hay muchos que todavía no conocen a Cristo. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermano, el mundo debe mirar a nosotros, ¿a quién? ¿A Salvador Flores? No. La humanidad debe ver en cada uno de nosotros a Cristo. ¿Se acuerda por qué les llamaron cristianos a los primeros cristianos? ¿Por qué? Porque miraban a Cristo en ellos. Miraban que hablaban como Cristo, vivían como Cristo, predicaban como Cristo, con autoridad. Como dije, es una vergüenza, hermanos, que un montón de cristianos hoy dentro de las iglesias no sepan cómo
contestar una pregunta que alguien les hace. Y miren lo que dice Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y note lo que dice: siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hay cristianos clásicos en las iglesias. ¿Cuáles son los clásicos? Los que tienen ya arriba de... ¿Cuántos tienen arriba de 50 años? ¿Sí? Los que ya tenemos 50 años ya somos clásicos, hermanos. ¿Sí? Y alguien dijo: pastor, ¿y los de 60 y arriba? Ya son reliquia, les digo. Entonces... ¿Y los de 40? Bueno, no les digo lo que pienso. ¿Sí entienden, hermanos? Tristemente hay cristianos dentro de las iglesias que tienen años, hermanos, que si alguien les... Oye, ¿y tú por qué vas a esa iglesia? Ah, porque mi esposa me lleva. Ah, porque mis padres me llevan. Oye, ¿por qué tú crees eso? Pablo, hermanos, decía que para él el vivir en Cristo era tener el conocimiento de Dios en él. Pero también para Pablo significaba para mí el vivir en Cristo significaba que estaba dispuesto, hermanos, a renunciar a todo lo que le estorbaba para vivir en Cristo. El testimonio de Pablo, hermanos, al respecto fue muy claro. Allá en Filipenses 3, otra vez en el versículo 7, dice: pero cuántas cosas serán para mí ganancia, las he tenido como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, note lo que dice: lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Fíjense nada más. Fíjense nada más. Pablo estaba tratando de decirnos, hermanos, para mí el vivir es Cristo significa que estoy dispuesto a dejar todo aquello que me impida vivir la vida como a Él le agrada. Y qué triste, déjeme decirle, hermanos, que hoy en día hay tantas cosas que nos roban eso. Muchas veces no estamos dispuestos a dejar un trabajo que nos estorba para ser fiel a Dios. Muchas veces no estamos dispuestos a dejar una cosa, hermanos, que nos impide servirle a Dios o hacer el sacrificio que debemos hacer para servirle a Dios. Nos aferramos a la promesa, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Allá en Marcos 10:20, debemos aferrarnos a esa promesa. No vaya allá, pero es la historia de cuando Pedro le dice a Cristo: Señor, nosotros hemos dejado todo. ¿Se acuerda que dice ahí que el que no dejare padre o madre por mí no es digno de quién? De mí. Y Pedro le dice al Señor: Señor, ¿qué vamos a recibir nosotros? Y Cristo le dijo: mira, Pedro, vas a recibir por servirme a mí 100 veces más de lo que has recibido en toda tu vida. 100 veces más. Wow, hermanos, imagínense. Y Cristo le dice a Pedro: y por si fuera poco, Pedro, no solamente vas a recibir 100 veces más, sino también la vida eterna. Wow, hermanos. Entonces Pablo estaba consciente de esta promesa, hermanos, de que recibiría la bendición de Dios aquí en esta tierra, pero aún así recibiría la bendición de Dios en la vida eterna. Y una cosa más, hermanos, en cuanto a lo que significaba para mí el vivir es Cristo, para Pablo. Significaba, hermanos, que Cristo era su enfoque. Era su enfoque. ¿Cuál es nuestra meta, hermanos? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿En qué estamos enfocados en este mundo, hermanos? La gran mayoría de ustedes que vienen de sus lugares, de sus pueblos, vinieron aquí con un propósito, con un enfoque, ¿no es cierto? Vinieron para mejorar en su economía, para prosperar. Ese era su enfoque, sin saber que aquí vas a encontrar a Cristo. La gran mayoría de ustedes han encontrado a Cristo aquí, hermanos. Ahora, ya ese enfoque que tú traías de allá, de que, pues voy a irme allá a trabajar unos años y mandar dinero para construir una buena casa y venirme y disfrutar.
Mira, ya vas para allá y no puedes disfrutar, tú bien sabes. Ya no es igual. Ya no es el lugar que antes era cuando estabas niño, que podías andar libremente y que podías sin ningún problema. Pastor Héctor Venegas, un día fueron creo que a Tamaulipas, fueron por una situación ahí que hubo y tuvieron que ir. Y él bien confiado, en Rosarito, hermanos, podemos todavía andar a las 12, 1 de la mañana, afuera en la calle, como si nada. Y pues se fue ahí con los parientes y de repente pues él se le ocurrió salir a caminar. Luego llegaron uno, ¿y tú qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿A qué vienes? ¿Con quién vienes? Y lo tenían todo amagado ahí. Se regresó y dijo, no, estoy aquí en la casa fulana tal, vine a visitar a un familiar. Pues métete a tu casa, le dijeron. Ya no podía andar en la calle. Ahora, hermanos, ¿qué significaba para Pablo? Para mí el vivir es Cristo. Significaba que su enfoque era Él. Él mismo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahora que tú estás en Cristo, ¿cuál es tu enfoque, hermanos? ¿Por qué estás aquí, en este mundo? ¿Cuál es tu meta el día de mañana, joven? ¿Estás para estudiar en una carrera para mejorar y ser alguien en este mundo? Qué bendición, qué bueno, no estoy nada en contra de ello, pero si somos hijos de Dios, hermanos, nuestro enfoque debe ser Cristo. Vivo para Él. Hebreos 11:24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hace muchos años atrás, visitando un amigo mío, pastor, un joven de la iglesia, viene así bien como los jóvenes son, ¿verdad? Introvertidos, inexpertos, que no tienen discernimiento. Y dice, mire, pastor Flores, mire mi troca, pastor. Mire, venga. Y empezó y la troca le hacía así la troca y dice, ¿sabe cuánto le he metido, pastor? $20,000. Wow, dije. Un año después vuelvo y ahí está él en la troca. La tenía toda desbaratada. Digo, ¿qué estás haciendo, ingrato? Ay, pastor, es que le estoy quitando todo porque pues no la pude pagar y va a venir el banco y se la va a llevar. En el principio del año, hermanos, igual visité una iglesia. Un hermano viene conmigo, me dice, pastor Flores, yo quiero ser de bendición y ore por mí, pastor. Ore por mí, mire, tengo este trabajo, tiene una compañía donde mueve mercancía del campo, fresa y cherry y no sé qué más. Le mueve, tiene camiones. Acaba en principios del año, compró nuevos troques para su trabajo. De hecho, nos donó un troque chico de plataforma. Y me dice, pastor, ore por mí, yo quiero ser de bendición, ore para que me vaya bien. Dice, y pastor, si me va bien, quiero regalarle una troca de estas. Había comprado 5 trocas, 2014 cada una. Y después compró otras 2 pickups. Creo que compró 5 troques diesel. Me estaba diciendo el pastor que más o menos gastó un promedio de $250,000 para comprar eso. Y me dice, pastor, ore por mí para que yo quiero ser de bendición a la obra de Dios. Unos meses después, hablando con el pastor, me dice, ¿qué creen, hermano? Le ha ido muy bien. Y en esa vez me dijo, pastor, quiero comprarme este carrito. Un Chevy 73 Impala. Wow, dije, ese no cuesta $1,000. El hermano me estaba pidiendo a mí que orara para que le fuera bien y quería ser de bendición para el ministerio. Le ha ido bien al hermano. Y hasta la flecha, dijo el indio. No ha recibido ninguna llamada de él. Ese hombre pudiera dar el dinero para comprar esa propiedad.
¿Sí me entienden? No tengo nada en contra, ha sido su trabajo. Pero cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace de los insensatos. Y soy sincero, hermanos. Yo estuve orando por ese hombre para que Dios le bendijera. Ten cuidado con lo que pides. Ten cuidado con lo que pides. Y bueno, hermanos, ¿qué más pudiera? Todo lo que lo hacemos, debemos hacerlo para la honra y gloria de nuestro Dios. Hebreos 12:1 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Él debe ser nuestro vivir. Cristo debe ser nuestro palpitar. ¿Te acuerdas, hermano o hermana? ¿Te acuerdas cuando tu corazón latía, palpitaba cuando mirabas a esa chorreada? Hermana, ¿te acuerdas cuando tus ojos miraban a ese chanatito? ¿Te acuerdas cómo el corazón palpitaba, que sentía que se te iba a salir? Algunos de los jóvenes saben, ¿verdad? Algunos ya se les olvidó. Dice la Biblia que así debe ser. Mira, cada palpitar del corazón. ¿Sabes cuántas veces late el corazón, hermanos? 80, cuando está normal, 80 latidos por minuto. Si todo el tiempo el corazón latiera 80 minutos por minuto, por hora, ¿cuántos serían? 6 por 8, 480. Por 7. No, por 24 que tiene el día. Un montón. Un montón. Cada palpita. Recuerda cuando dice el apóstol Pablo, hermanos, que para el apóstol Pablo cada respirar era para agarrar a un cristiano. Cada vez que el apóstol Pablo hacía esto era porque tenía los ojos en un cristiano para matarlo. Después él invirtió los papeles. Y cada vez que hacía esto dijo: esto para mí es el vivir Cristo. Cada latido del corazón debe ser Cristo. Cada cosa, hermanos, que hagamos, cada respirar debe ser para Cristo. Yo pregunto, ¿cuáles son tus metas, hijo de Dios, joven? Recordemos que lo que dijo Pablo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Cuál es el propósito de estar en este mundo? Hermanos, que Cristo no sea para nosotros lo que es para otros. Que Cristo no sea nuestro doctor en tiempos de enfermedad. Que Cristo no sea nuestro proveedor en tiempos de necesidad solamente. Que Cristo no sea nuestra fortaleza en tiempos de debilidad nada más. Sino que Cristo sea el todo para nosotros. Que para nosotros Cristo sea nuestro enfoque, nuestra meta. Que para nosotros Cristo sea que estemos dispuestos a renunciar a aquello que nos impide vivir para Él. Que para nosotros el vivir es Cristo, sea, hermanos, que diariamente, constantemente buscamos el conocimiento de Dios en la llenura del Espíritu Santo. Que cada momento, hermanos, nuestro vivir sea Cristo, sea que le estemos imitando constantemente. Yo le pregunto, varón, ¿qué miran en usted ahí en la calle? En su trabajo, ¿qué miran en usted? ¿A Pancho Barajas? Hermana, ¿qué miran en usted? ¿A Juana Gallo? ¿Juana Machetes? ¿Qué miran en usted? Allá afuera. Joven, ¿qué miran en ti tus compañeros de la escuela? ¿Qué miran en ti? ¿Qué es para nosotros el vivir es Cristo? Oremos. Señor y Padre Celestial, damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu bondad, tu misericordia. ¿Qué más pudiera yo decir, Señor, si tu Santo Espíritu no toma el control en cada corazón? Que lo que yo dije, Señor, pueda haber llegado en el corazón de mis hermanos para recordar quiénes debemos ser y quién es Cristo para nosotros. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu acabe la obra. Que lo que a mí se me olvidó decir,
tú lo pongas en el corazón de mis hermanos. Si dije algo, Señor, que pudo haber sido ofensivo en la vida de alguien, Señor, te pido perdón por ello. Bendice la invitación, Señor. Con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, voy a dar el lugar al pastor. Gracias.